Hola a todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Es la parte 3 del caso de la asesina esotérica. Ya sabéis, stop pseudo mierdas. Y bueno, vamos a entrar de lleno en lo que es ya el tema de cómo se encontró el cuerpo de Ana María hasta llegar al proceso judicial y qué ha sido de los protagonistas en la actualidad. Comenzamos. Bueno, pues vamos ya con la última parte del caso de la asesina esotérica. En el momento en el que las llamadas anónimas ponen el punto de mira de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Norma Beatriz Cuique y su amante español, el empresario español muy conocido en Barcelona, los investigadores empiezan a realizar las primeras pesquisas para determinar las posibles posesiones que tuviera esta mujer. Y he aquí el dato fundamental para resolver el caso de Ana María Martos. Encuentran que esta mujer, Norma Beatriz Cuique, la famosa tarotista, canalizadora, astróloga y pseudoterapeuta que operaba en la Rambla de Barcelona, posee un terreno en Lloret de Mar. Vamos a verlo. Aunque la llamada revelaba los nombres de las personas que habían asesinado a Ana María, era necesario encontrar el cuerpo. Para ello, había que localizar el terreno en el que supuestamente estaba enterrada. La policía investiga el pasado de Norma Cuique. Aparece un dato que avala la información recibida por el informante. Norma es titular de un terreno en Lloret de Mar. Norma había vendido un terreno que anteriormente figuraba a nombre de Tarraguel. Por tanto, la policía decide visitar a este empresario. ¿Será este el lugar donde pudieron enterrar a Ana María? Y llegados a este punto es cuando se empieza a destapar todo el pastel. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado proceden a la detención de Tarraguel, el amante y cliente de Norma Beatriz Cuique, la canalizadora, vidente, tarotista, astróloga, etcétera, etcétera, asesina esotérica, y Tarraguel se derrumba. Tarraguel se derrumba ante el interrogatorio de la Guardia Civil y confiesa que efectivamente Norma Cuique había sido la asesina de Ana María Martos. Él había sido cómplice, según su testimonio, al encubrir el crimen, y el cuerpo de Ana María Martos había sido enterrado en la finca de Lloret de Mar. Un dato muy interesante de este caso es que para poder localizar el cuerpo de Ana María, recordemos que llevaba 9 años desaparecida, los investigadores utilizaron un novedoso sistema de geolocalización llamado georradar. Vamos a verlo. José María Tarraguel era constructor, estaba divorciado y mantenía una relación con la tarotista. Tarraguel conoce a una de las protagonistas de este caso, a Norma, a la pitonisa, en las Ramblas, porque esta persona trabaja allí, si se puede decir así, echando las cartas. Este empresario, que además era empresario de la construcción, llega al convencimiento de que gracias a las facultades que tiene esta persona, no solo se le están curando dolores, no solo está dejando de tener enfermedades, sino que los números de su empresa también pueden cambiar. Y esto le lleva a pagar cantidades, y además de continuo, ¿no?, por los servicios prestados por esta persona. Estamos hablando de entre 300 y 500 euros en cada ocasión. Bueno, antes de poner los fragmentos sobre la aparición del cuerpo de Ana María, gracias a la utilización del georradar, he querido poneros este fragmento sobre la relación que unía a Tarraguel con la asesina esotérica. No tenemos que olvidar que la primera víctima de toda esta trama fue el empresario catalán. Que esta gente, o sea, no son gente como tú y como yo, son delincuentes, son gente muy peligrosa. Son gente que, como veremos más adelante, tienen una psicología tremenda. Entonces, es cuestión de tiempo que tarde o temprano acabará esta mujer haciendo lo que quiso
con Ana María, porque ya ya veremos cómo manejaba Tarraguel a su antojo, lo utilizaba para tenerla mediante el sexo, consiguió todo el dinero que quiso y más de este hombre y todo tipo de favores, y eso mismo es lo que luego pondría en práctica con Ana María. Y ahora sí, después de este inciso, vamos a meternos de lleno en la aparición del cadáver de Ana María. Os va a sorprender el estado en el que se encontraba. Vamos a ver. La policía se traslada a la finca de Tarraguel en busca del cuerpo. La policía comienza la búsqueda de Ana María en la finca con el método del georradar. Hay varios casos, por ejemplo, Marta del Castillo, por ejemplo, la desaparición de los niños de Córdoba, y un caso muy llamativo en Huelva, donde una persona boliviana de 53 años, entierra a su mujer y a su hijo. Fue descubierto a través del georradar. Ellos se desplazan a la finca con el georradar. El georradar les permite examinar el terreno metro a metro. Les indica en un momento dado que ahí abajo hay una irregularidad, pero muy abajo. Estamos hablando de que hay como... Cuando empiezan a excavar tienen que sacar 180 toneladas de tierra. Bueno, nos encontramos un terreno muy raro, digamos, de una morfología curiosa, ¿no? Con un lateral que daba a la carretera, con un material que al momento, en cuanto introdujimos el georradar, nos dimos cuenta que no era material geológico, no era el terreno normal, sino que era un terreno aportado, pero muchas toneladas de arena, ¿no? Entonces tuvimos que parar la prospección y pedir a los mandos policiales que nos trajeran una máquina de obra pública, porque no llegábamos a la profundidad adecuada con esas toneladas de tierra que habían sido colocadas en esa zona. El operario de la excavadora que trabajó dijo que se llegaron a mover más de 180 toneladas de tierra. Fue muy laboriosa. En general, la policía solicita al juez este método de búsqueda y en el atestado. Sencillamente lo que hace la policía es aportar los indicios según los cuales una persona se puede hallar en una finca, en un lugar demasiado amplio, y es el juez al final quien decide la utilización o no utilización del mismo. El georradar sencillamente es un mecanismo que junto a un ordenador se utiliza en muchas cosas, por ejemplo, detectar personas, detectar objetos. La policía suele utilizar el georradar cuando existen indicios de que cadáveres se pueden hallar en una determinada zona, una zona bastante grande, no en un lugar concreto, porque entonces realizaríamos una exploración física. Sencillamente cuando existe una zona amplia es cuando la policía utiliza el georradar. Bien, lo que estamos viendo aquí en esta señal en el metro 3 es una anomalía que cuando la vemos en pantalla la podemos clasificar como asociable a un terreno removido a partir de una cota de profundidad que es 1,5 metros. Es en cierta manera similar a lo que encontramos cuando buscamos una víctima de crimen desaparecida, ¿no? Bueno, a las 10, 11 de la noche ya había un poco de nervios porque la orden de entrada parece ser que era hasta las 12 de la noche, ¿no? Luego fue relativamente fácil localizar a la víctima, ¿no? Porque por las características de su situación, ¿no? Nosotros detectamos muy fácilmente que había un elemento exógeno circular, que podía ser un bidón o un elemento similar, que tenía aire en el interior, que tenía algún tipo de elemento también, que las señales electroquímicas eran muy fuertes, que luego resulta que fue cementos y hormigones, ¿no?, que habían metido, y que había señales claramente asociables a material osteológico en su interior. Comenzamos a ejecutar el mandamiento de entrada y registro a las 12 de la mañana y no dimos con el cuerpo hasta las 11:30 de la noche, a punto de expirar ya el mandamiento. Y para mí fue tremendo el momento dado que ya la forense realiza una inspección visual para certificar si hay una persona o no. Efectivamente, visualizar, ¿no?, los restos humanos de una persona metida en un bidón, pues es un shock bastante grande. Se debía de tratar de una persona de poco tamaño, poco volumen, debía ser una chica, yo entiendo que joven, y de morfología muy ligera, ¿no? Estaríamos hablando de un cuerpo de 40-50 kilos, yo creo, como máximo, metido en una bolsa de arpillera, y a su vez estaba sellado con cementos, y luego eso tapado con el propio bidón metálico, ¿no? El constructor le tapó el rostro para no verla, la introdujo en un saco con sus pertenencias y este saco dentro de un bidón que enterró y rellenó con cemento. Bueno, ya habéis visto cómo fue
toda la vorágine de conseguir recuperar el cuerpo de Ana María, con el tiempo en contra de los investigadores, y cómo finalmente, gracias al georradar y a la pericia de los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, consiguieron, en el plazo estipulado por el juez, conseguir llegar hasta la desafortunada Ana María. El cuerpo se encontraba momificado. Ahora un poquito más adelante podréis ver algún fragmento. Y inmediatamente se decreta la orden en prisión de Tarraguel, imputado en un caso, con los delitos de asesinato y encubrimiento. Él siempre se declaró inocente de lo que es el crimen de Ana María, pero sí que admitió que él había escondido el cadáver. La mente pensante y la mano ejecutadora del asesinato de esta pobre mujer fue la psicópata de Norma Beatriz Cuike. Y bueno, un poquito más adelante veremos cómo se ha resuelto a día de hoy el tema del juicio por el asesinato de Ana María. Ahora vamos a ver un poquito cuál fue el motivo porque todos os preguntaréis, bueno, ¿por qué la mataron? Pues enseguida lo vais a entender. O sea, obviamente llega un momento en el que uno, cuando te están haciendo un tipo de control mental como el que estaba efectuando esta mujer sobre la infortunada Ana María, llega un momento en el que el chip cambia y dices, coño, si lo que está diciendo se contradice con lo que decía hace 2 meses, porque ahora me está diciendo que saque unos préstamos del banco cuando lo que ella me decía era que tenía que desconectar de mis posesiones. ¿Qué está pasando aquí? Cuando pide explicaciones, y ante el pánico que le provocaba a esta hija de la grandísima puta el que Ana María fuera a denunciarla a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues decidió acabar con ella de la forma más brutal que pudo encontrar. Ahora mismo vamos a ver cómo fue todo el tema de la vinculación que hay entre ellos es la cartomancia. La mujer argentina se dedicaba en la Rambla de Barcelona a echar las cartas. Entonces, tanto Ana María como a este hombre, pues los capta de una manera sugestiva para tenerlos controlados a través de echarle las cartas, de leer la mano. Pensamos que Ana María pues tuvo un momento de lucidez, un momento en el que dijo, oye, ¿qué ha pasado con mis cosas? ¿Qué habéis hecho? Quiero recuperar parte de mi dinero, esto no puede seguir así, estoy siendo presionada por los bancos, tengo que pagar muchas letras. Al ver que no obtenía respuesta, una respuesta afirmativa, una respuesta que a ella le agradara en ese sentido, pues seguramente amenazaría con denunciar los hechos. Esta gente no podía arriesgarse a que lo denunciaran porque estaba tan claro y era tan palmario que habían estafado a Ana María, que posiblemente pues decidieron eliminarla, quitarla de en medio, matarla. Una vez que tenían el dinero fue eliminar a Ana María. Se la llevan al terreno de Tarraguel y ahí la asesinan y hacen desaparecer el cadáver, y acto seguido se van a Argentina. Bueno, toda esta rama delincuencial, estafadores, tienen una psicología innata enorme. Son gente que de un vistazo te han hecho un análisis psicológico perfecto, te ha sacado tu perfil. Conocen a las personas de las que se pueden aprovechar y de las que no. En este caso, tanto Ana María, por las circunstancias que ya se han comentado, como este hombre, pues eran víctimas propicias, víctimas ideales para ellos. Entonces, llegar a controlarlos no les resultó difícil. El 12 de junio a las 11:30 de la noche se encuentra el cuerpo de Ana María Martos. José María Tarraguel es detenido y puesto a disposición judicial. Además, se cursan 2 órdenes de detención contra Norma Cuike y su hijo Diego Felipov. Tarraguel aseguró que 2 días después de la desaparición de Ana María había ido a recoger a las 2 mujeres a la estación. Ella parecía como drogada. Tarraguel sopesa dejarlas en un hostal. Decide finalmente llevarlas a su domicilio e instalarlas en el garaje. Deja allí a las 2 mujeres. Dice que tras un rato escucha un fuerte golpe. Al volver, la víctima, Ana María, se encuentra en el suelo, envuelta en un charco de sangre. Norma la ha apuñalado.
propietario del terreno les explica un relato de los hechos, según el cual lo que ocurre es que él tiene una relación con Norma, que es una tarotista, y tiene una relación con Ana María, que es amiga de Norma, que las va a buscar a la estación de tren, que las lleva primero a un motel y luego a su vivienda. Y que en la vivienda las deja un momento y cuando vuelve a verlas está Ana María en un charco de sangre. Claro, pero los hechos es que se producen en la finca de este hombre, que es una de las personas que el llamante anónimo nos pone tras su pista. Entonces, la muerte de Ana María se produce en la finca de este hombre. El cadáver queda ahí. La mujer argentina se va. El que tiene realmente el problema es él. Tenía dos opciones. Una, enterrarlo en su finca, aprovechando la infraestructura que tenía, ya que se dedicaba a la construcción. O otra, meterla en un coche y deshacerse de ella en otro sitio que no fuera de su propiedad y que no le vinculara. ¿Por cuál optó? Optó por la primera. ¿Por qué? Porque a lo mejor se sentía más seguro. En esta relación de dependencia absoluta que lleva seguramente a Tarraguel a cometer algo que no quiso cometer nunca, que era enterrar un cuerpo del que él, en cierto modo, había formado parte de esa escena final, ¿no?, al no denunciarlo, yo no creo que Tarraguel tuviera absolutamente nada contra Ana María. Simplemente se dejó llevar por ese sometimiento, por esa influencia tremenda que tenía Norma, que tenía la vidente sobre su persona. El caso es que también el control que esta mujer argentina ejercía sobre este hombre también le dejaba pocas salidas, pocas alternativas. Incluso este hombre nos llegó a decir que le tenía miedo tanto a ella como a sus hijos. Entonces, bueno, pues decidió enterrarla allí y no volver a tocar el cuerpo. De hecho, también nos comentaba este hombre en su declaración que durante años hablaban y cuando hablaban por teléfono él le recordaba que había un bidón que se tenían que llevar y ella decía que ya irían a por él. Nos podemos hacer a la idea de lo tremendamente efectivos que pueden llegar a ser los tarotistas y videntes, siempre evidentemente hablando de estafadores, con sus, entre comillas, víctimas, viendo lo que le ocurrió al propio Tarraguel. Él decidió poner a nombre de Norma la finca en la que posteriormente fue encontrado el cadáver de Ana María. Y lo hizo porque la pitonisa le convenció de que si no lo hacía, los espíritus malignos iban a ir contra él y contra sus hijos. Él estaba convencido, estaba totalmente sometido. Por lo tanto, lo que hizo fue precisamente poner esa finca a nombre de ella y entonces los espíritus del mal se fueron. Debe ser tremendo, ¿no? Porque él fue testigo del acto criminal. Primero, le libera un poco, seguramente, el habérselo contado a la policía y el que se inicie el esclarecimiento del hecho. Pero mientras tanto, es verdad, 8 años, creo que eran 8 las toneladas de arena que había sobre el bidón. Son 8 toneladas sobre la conciencia, ¿no? Y bueno, sin contar el cemento que él mismo introdujo en el bidón en el que puso el cuerpo de esa pobre mujer, ¿no?, Ana María. Yo, desde el punto de vista humano, lo considero casi inconcebible, ¿no?, poder sobrevivir con todo ese peso. José María Tarraguel fue ingresado en prisión bajo la imputación de homicidio y encubrimiento, pese a que él siempre negó toda participación en la muerte de Ana María. Sobre Diego Felipov y su madre Norma Cuique se emite una orden internacional de detención. Ambos se encuentran en Argentina. La policía se pone en marcha, la policía detiene en Argentina a Norma, que explica otra relación de los hechos, otro relato. En este relato ella dice que deja un momento a Ana María y que cuando vuelve a encontrarla la encuentra con una jeringuilla clavada en el pecho, que entra en pánico y que le pide a Tarraguel que haga desaparecer el cadáver. Este es un poco el relato que cuentan ellos. La versión de Norma es absolutamente insostenible. Afirma que Ana María se suicidó clavándose a sí misma una jeringuilla. ¿Qué tipo de jeringuilla? ¿Quién se suicida con semejante modus operandi? Esa versión es absolutamente incongruente, insostenible y carente de cualquier prueba. Durante el juicio, Tarraguel declaró que había encontrado el cuerpo de Ana María, o lo había visto, una vez que Norma decide irse, le dice volveré para llevármelo, no vuelve, él se ve obligado a enterrarlo. Asegura durante el juicio que ese cuerpo estaba en un gran charco de sangre. Evidentemente esto no se corresponde con una jeringuilla
que alguien ha utilizado para suicidarse clavándosela en el corazón. Una persona que falleciera por clavarse una jeringuilla en el corazón, evidentemente no estaría envuelta en un charco de sangre. Eso es imposible, absolutamente imposible. Clavarse una jeringuilla en el corazón produce una muerte por embolia gaseosa, habitualmente. El juez solicita la declaración mediante videoconferencia de Norma Quick, argentina. En esta declaración el juez descubre indicios de criminalidad por parte de esta persona, descubre indicios de que esta persona puede estar implicada en este crimen, ante lo cual solicita de forma inmediata la extradición a España para ser juzgada en España. Bueno, ya hemos visto la declaración de Tarraguel sobre la muerte de Ana María Martos, que se contradice con la de la asesina esotérica Norma. Pensaba hacer este vídeo un poco más largo para hacer ya la parte final, pero como todavía queda bastante trama en relación a esta hija de la gran puta, porque no tiene otro nombre, y sobre todo el tema del juicio y de lo que ha pasado después, prefiero hacer una parte un poquito más corta. En esta tercera parte lo vamos a cortar aquí. Y la semana que viene subiremos ya la cuarta parte, que será ya la final, sobre el caso de la desaparición y posterior asesinato de Ana María Martos a manos de la asesina esotérica Norma Beatriz Quique. Os doy las gracias y os emplazo a que nos veamos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.